Hola a todos una vez más. Hoy lo que yo quería que viéramos es que empezáramos a trabajar con una idea que hablamos en clases anteriores, que es la idea de estructura. Yo ya les había mostrado una imagen como esta de los dos hombrecitos, uno dibujado más que nada con curvas para darle la mayor cantidad de el mayor movimiento posible, y otro hecho solamente como con bloques o cilindros. ¿Sí? Yo les había mostrado, de hecho, un maniquí. Esto es un maniquí. Ya hablamos un poco acerca de gesto y que es básicamente la historia que nosotros queremos contar la acción que está haciendo el personaje. Y estructura vendría a ser el volumen, la carne, la idea del espacio de ese cuerpo. Pero para continuar hablando de estructura, yo creo que es importante que hablemos, aunque sea generalmente, de un par de conceptos eh, con respecto a una idea diferente, que es perspectiva. Ahora, la primera pregunta va a ser, ¿qué es la perspectiva? Bueno, la perspectiva es un sistema que tiene muchísimos años. eh, es un sistema para representar la profundidad en el espacio. Yo les voy a mostrar una foto. La idea con la cual nosotros tenemos que trabajar en perspectiva es la noción de que los objetos, mientras más se van alejando de nosotros, más pequeños se van a ir volviendo. Este es uno de los casos más claros de eso. Nosotros lo que tenemos acá entonces es las vías del tren. Los listones de madera que van a estar más cerca nuestro, nosotros los vamos a ver más grandes. Y a medida que se van a ir alejando de nosotros, hacia el horizonte, se van a ir volviendo más pequeños. Ese es el concepto más importante que nos va a ayudar a comprender todos los demás conceptos que veamos con respecto a esto. Sin la idea de la perspectiva, algún tipo de perspectiva, algún tipo de profundidad, o la idea de que hay algún tipo de lejanía en juego, nosotros estaríamos dibujando todas cosas planas o en dos dimensiones. ¿Sí? De hecho, nosotros hemos visto figuras geométricas de dos dimensiones nada más, como es el caso de este cuadrado que yo acabo de dibujar. Ahora, yo lo que estoy buscando con la idea de perspectiva es el pasaje de dos dimensiones a las tres dimensiones. ¿Sí? Y eso significa que ya mis figuras no pueden tener solamente un alto y un ancho. ¿Sí? Esas son dos dimensiones. Yo lo que estoy buscando ahora, en vez de dibujar un cuadrado, si tomamos esta idea, yo ya no voy a buscar dibujar un cuadrado, sino dibujar más bien un cubo, que no va a tener volumen, porque a fin de cuentas es un dibujo, sino que va a dar la idea de volumen. Pero acá de pronto tenemos un alto, un ancho, y además ahora lo que tenemos es profundidad. ¿Sí? Profundidad. Ahora, eso por un lado. Sin embargo, yo les mostré esta foto y la verdad es que se complejiza un poco más que solamente dibujar ancho, alto y profundidad. Porque esto, a fin de cuentas, si yo dibujo un cubo así, o incluso también si yo dibujo un cilindro, teniendo en cuenta esto que acabo de señalar,
Tanto mi cubo como mi cilindro están flotando, volando en el aire. ¿Sí? Y yo de lo que estoy hablando es de espacio. ¿Sí? Este espacio que después nos va a ayudar a construir figuras complejas con figuras sencillas. Entonces, para ayudarnos a dibujar estas figuras geométricas más sencillas, en perspectiva, con la idea de profundidad, hay una serie de técnicas que nos van a servir. Y también algunos conceptos. Y uno de ellos es algo que yo no sé si ustedes notaron, que yo apliqué aquí en esta foto, la intervine, que es esa pequeña línea roja que yo tracé en el medio de la estación de ferrocarril. Esa pequeña línea es uno de los conceptos más importantes acá. Esa línea se llama línea de horizonte, o LH. ¿Sí? ¿Y qué es la línea de horizonte? La línea de horizonte en el dibujo es la altura de los ojos del espectador. Eso significa que yo, esta fotografía está tomada de tal manera que yo lo que entiendo es que la persona está parada sobre las vías de ferrocarril y la altura de sus ojos está pasando por esa línea. Ahí está la línea de horizonte, ¿sí? Y lo que nosotros podemos sacar de esto es que mientras más abajo nosotros coloquemos en un dibujo nuestra línea de horizonte, más techo o cielo vamos a ver. Y si yo coloco mi línea de horizonte en mi dibujo más arriba, más piso, suelo vamos a tener. Pero lo importante de esto es tener en cuenta cómo van a actuar estas figuras si le aplicamos una línea de horizonte. Entonces yo voy a hacer algunos ejercicios muy sencillos. Esto probablemente varios hayan visto. Una cosa importante. Cuando estamos tomando como referencia una foto, la mejor manera de identificar dónde vamos a tener nuestra línea de horizonte es seguir dos líneas que parece que se juntan en algún lugar del espacio. Como por ejemplo, en este caso, los rieles de metal de esta vía dan la sensación que se están tocando en algún lugar. Ese punto donde se están tocando, ese punto es donde nosotros tenemos que trazar nuestra línea de horizonte. ¿Sí? Y el punto se llama punto de fuga. O PF. ¿Y por qué punto de fuga? Porque precisamente los rieles están fugando hacia ese lugar, hacia ese punto imaginario en el espacio. Hay distintos tipos de perspectiva. La primera tipo de perspectiva que vamos a ver es este que yo les estoy mostrando con esta foto, que es la perspectiva a un punto de fuga. ¿Sí? Es cuando nosotros colocamos un solo punto de fuga en el espacio y de ahí nosotros podemos lanzar una serie de líneas. Y si por ejemplo yo sigo con una línea recta, dos de esas líneas y las uno, luego bajo, y hago la forma de un cuadrado, ahí yo voy a tener la cara frontal de mi cubo. Y si después yo desde el vértice o el punto de fuga lanzo una línea hacia este vértice,
verán que estoy viendo ahora las dos caras de un cuadrado. Y es como si el cuadrado estuviera flotando en el espacio, está por arriba de mi visión, que es la línea de horizonte. ¿Sí? La perspectiva a un punto de fuga siempre se va a producir, en general, cuando yo tengo un objeto bien de frente. Decidí hacerlo un poco más grande porque la verdad que en la cámara se estaba viendo demasiado chiquito. Disculpas por eso. Ahora, habrán visto esto, perspectiva a un punto de fuga. Punto de fuga acá en el medio, tenemos en el medio nuestra línea de horizonte, ¿sí? Y esto es una cosa totalmente irreal, pero es solamente para dar una idea de cómo funcionan estas figuras geométricas tan sencillas en el espacio, ¿sí? Y una de las cosas más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta es que estas líneas que están fugando, ¿sí?, hacia atrás, están precisamente fugando hacia ese punto en el espacio. Eso significa que lo peor que nos puede pasar es que nosotros queramos hacer una figura geométrica en el espacio y que una de estas líneas nos quede para allá, por ejemplo, o para allá. Y eso lo que nos va a generar es que la perspectiva no está cerrando, o sea, no se están juntando estas líneas en este punto, ¿sí? Sino que en realidad se están separando. Eso no puede suceder, porque de vuelta, el objeto está fugando. Esas líneas que lo están componiendo tienen que cruzarse en algún momento. El siguiente tipo de perspectiva es a dos puntos de fuga. Mientras que en la perspectiva a un solo punto de fuga, nosotros en general la podemos identificar cuando está bien de frente el objeto. La perspectiva a dos puntos de fuga, en cambio, lo que va a tener es, o lo que nosotros vamos a tener, es que estamos viendo principalmente una de las esquinas del objeto. Entonces, muchas veces es muy buena la perspectiva a dos puntos de fuga cuando queremos hacer, por ejemplo, un paisaje urbano, una ciudad, por ejemplo, la esquina del barrio, por ejemplo. ¿Cómo nos podemos acercar a esto? Bueno, en vez de comenzar desde la cara, vamos a comenzar por una sola línea. Ustedes habrán visto que yo lancé muchas líneas desde mis dos puntos de fuga, ¿sí? A forma tal que se hace como una grilla o una red. Yo estoy señalando, estoy eligiendo uno de esos puntos y estoy levantando mi esquina. Y luego todo lo que tengo que hacer es seguir estas líneas. Esto va a venir para allá y esto va a fugar para allá. Y si esto es el alto de mi objeto. Si este es el alto, yo tengo que sacar una línea. Ustedes pueden hacerlo con regla, si quieren. Tiene que juntarse hacia allá. Y tan simple como eso, tengo mi caja. Es la misma operación si yo la quiero hacer por encima de la línea de horizonte. Y fíjense que si yo tengo mi objeto por debajo de la línea de horizonte, yo en general voy a ver el techo del objeto, a menos que el objeto sea muy alto. Si yo tengo el objeto por encima de mi línea de horizonte, como es el caso de esta cajita de acá, yo lo que voy a tener más que nada es su piso. Después tenemos dos tipos más. Tenemos, por ejemplo, la perspectiva a tres puntos de fuga. Tres puntos de fuga. Que, como habrán visto, coloqué dos de mis puntos de fuga en la línea de horizonte y un tercero lo coloqué aquí abajo. Y lanzando una serie de líneas desde acá abajo hacia arriba,
Y desde estos puntos se me arma una grilla diferente. Todo objeto que yo coloque va a dar la sensación, si yo coloqué el tercer punto de fuga acá abajo, va a dar la sensación de que yo lo estoy mirando desde lo alto. Ahora lo van a ver bien. Por ende, si yo lo estoy mirando desde lo alto, este tipo de perspectiva es muy bueno para dibujar, por ejemplo, ciudades en esas tomas panorámicas que uno está viendo muchísimos edificios de, como si estuviera yendo desde un avión. ¿Sí? Fíjense cómo siguiendo las líneas que yo lanzo desde los puntos de fuga, se me arman solos los objetos. ¿Sí? Entonces, 3 puntos de fuga para cuando estoy claramente desde arriba o desde abajo, porque este punto de fuga lo puedo colocar aquí arriba y va a ser el mismo efecto pero invertido. ¿Sí? Si yo lo coloco arriba, va a dar la sensación de que estoy mirando hacia allá arriba o que el objeto está flotando por encima de nuestras cabezas. Pero no termina ahí. Nosotros también podemos llegar a tener 4 puntos de fuga. Y eso es un poco más complejo. Para la perspectiva a 4 puntos de fuga, yo voy a partir de vuelta desde la grilla que se arma desde una perspectiva a 2 puntos de fuga, sacando líneas desde acá y desde acá. Eso me va a armar mi grilla. Pero luego yo voy a colocar un 4 punto de fuga acá o acá. Y ahí voy a tener 1, 2, 3, 4 puntos de fuga. ¿Sí? Pero no voy a sacar desde acá líneas rectas o desde acá líneas rectas. En su lugar voy a intentar imitar la figura, la forma de una especie de esfera o globo. ¿Sí? O sea, en vez de líneas rectas voy a intentar hacer como una línea curva. ¿Sí? Y esa línea curva, mientras más se vaya alejando de el centro que se genera entre estos 2 puntos de fuga de acá, se va a hacer más ancha en esta parte, va a tener como más panza, podríamos decir. Por lo tanto, lo que se va a percibir es como una distorsión de los objetos, como si se estuvieran como deformando. También se le llama a esto la vista de ojo de pez, que se van redondeando. Acá apenitas iba a ser curvo, apenitas, apenitas. Pero mientras tanto, los puntos de fuga que yo tengo de un lado y a otro de la línea horizonte, eso los tengo que respetar. En esta cara voy a seguir este, y en esta cara del objeto voy a seguir al otro. En general sirve bastante, por ejemplo, para cuando queremos dibujar la vista a través de la mirilla de una puerta, o cuando tenemos algo muy cerca, muy cerca de la cámara también puede pasarnos esto. Este ejercicio es un ejercicio muy básico. Esto es algo que hay que practicar, pero la verdad es que cuando queramos dibujar un paisaje o una persona así, se va a complejizar un poco más la cosa. Pero me parecía adecuado que tuviéramos por lo menos un primer acercamiento. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de dibujar cajas, cubos, prismas, quiero dibujar un cilindro? Porque más tarde nosotros vamos a dibujar un cuerpo humano geometrizado, o sea, con estas figuras geométricas que estuvimos viendo hasta ahora. Pero ¿qué pasa si yo quiero dibujar un cilindro específicamente? Que es importante, porque si yo quiero dibujar una botella, tengo que partir de esa figura.
¿sí? Una botella, el tronco de un árbol, etc. ¿Sí? Para eso, nosotros podemos seguir teniendo en cuenta esta idea de la perspectiva, tomando también acá una línea de horizonte. Puedo elegir, si quiero, un punto de fuga, pero como el cilindro tiene formas muy redondeadas y tiene pocas caras, ¿sí? Por ahí lo va a afectar de una manera diferente esto. Sin embargo, si yo quiero dibujar un cilindro que está debajo de la altura de mis ojos, ¿sí? O de la altura de los ojos que yo quiero que tenga el espectador, tengo que tener en cuenta entonces que si está acá debajo, yo le voy a estar viendo el techo al cilindro. Y la manera de hacer un cilindro que esté parado, como si fuera una botella parada, una lata, por ejemplo, primero yo voy a partir desde el eje central del cilindro, que lo está atravesando, ¿sí? Es el centro perfecto del cilindro, ¿sí? Luego dibujo dos ejes, uno acá y otro acá, que me van a dar el ancho, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo es alto y ancho. Y luego lo que voy a hacer es dibujar acá una cosa que se llama elipse. ¿Y qué es una elipse? Muy sencillo. Elipse se escribe así. Una elipse es un círculo, ¿sí? Que nosotros estamos viendo en perspectiva. ¿Sí? ¿Y por qué lo estamos viendo en perspectiva acá? Porque nos está haciendo de la base de esta figura que yo estoy dibujando acá. La idea de las elipses es que mientras más se acerquen a la línea de horizonte, más se van a ir afinando. Y mientras más se alejen, más circulares van a aparecer. Motivo por el cual, cuando hacemos un cilindro en perspectiva, en general vamos a tener que, si está más abajo que la línea de horizonte, va a tener mucho más base que techo. La base va a parecer más circular, más abierta, podríamos decir. Acá en el costado de pronto lo que tengo es un cilindro bien largo, bien alto. Tan alto que su base está apoyada acá debajo de la línea de horizonte, como en general sucedería, pero su techo está pasando la línea de horizonte. Y si yo acá le dibujo todas las elipses que lo componen, fíjense que acá abajo tenemos la elipse más ancha y luego acá en el medio se va a afinar, ¿sí? Así, así, más fina, aunque nosotros solamente estemos viendo esta parte, digamos, ¿sí? Yo lo estoy trabajando por transparencia, pero se va a afinar hasta que en la línea de horizonte, estas elipses, ¿sí? En la línea de horizonte va a ser perfectamente recta, ¿sí? Y luego nuevamente hacia arriba, fina, un poquito más ancha, y el punto más ancho acá arriba. Una cosa más acerca de los cilindros. Una última cosa. Sí, ¿qué pasa si yo tengo un cilindro en vez de parado, lo tengo acostado? ¿Sí? Tenemos que partir nuevamente desde el eje central. El eje central va a ser nuestra guía, es lo que nos está mostrando la dirección que está tomando. Y lo que vamos a tener es esta simple regla. Lo tenemos acostado. Un cilindro acostado también
va a fugar. Eso significa que la parte de atrás nosotros vamos a tener la sensación de que se va a ir afinando, ¿sí? Pero no termina ahí. La elipse que está más cerca nuestro siempre va a ser más fina que la elipse que esté más lejos nuestro. Eso es una regla, chicos. Siempre va a ser así. Entonces, el cilindro se va a afinar a medida que se acerca a el punto de fuga, a la línea de horizonte, pero además de todo, la elipse más lejana de nuestro cilindro, acostado, va a ser más circular que la elipse que está más cerca nuestro. Bueno, siento que hablamos de un montonazo de cosas en esta ocasión. Hablamos de perspectiva, que es la ilusión de profundidad, de lejanía, de espacio. Hablamos de cómo pasar de las 2 dimensiones a las 3 dimensiones, darle esa ilusión. Hablamos de la línea de horizonte y los 4 tipos de perspectiva que podemos implementar. E incluso llegamos a hablar un poco acerca de cilindros y de elipses. La verdad es que me gustaría seguir esto y me gustaría hablar de cómo esto nosotros lo podemos aplicar a una figura humana. Pero la verdad es que si hago eso, este video ya va a ser demasiado largo, así que los voy a dejar con esto. Les agradezco como siempre que me estén siguiendo con estas clases y espero que lo hayan disfrutado. Hasta pronto.